Mi nombre es Marissa King, tengo 34 años. El mensaje de texto llegó como un corte con papel que no sientes hasta que ves la sangre. Aléjate de la Navidad, escribió papá, las palabras secas como la yesca. Y luego, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta con un cañón de confeti, mi hermana Jessica reaccionó en el chat grupal de la familia con un emoji riendo. Esa estúpida cara de caricatura, riéndose de un mensaje que se sintió como el clic de una cerradura al otro lado de una puerta en la que había estado llamando toda mi vida. No lloré. No envié un mensaje furioso. Ni siquiera le mostré el teléfono a la única persona cuya opinión importa, mi hijo de 13 años arriba, con los auriculares puestos, riéndose de algo que podía oír pero no entendía. En cambio, algo dentro de mí se enfrió hasta volverse cristal. Hizo que todo fuera nítido y honesto. Escribí una sola línea, entonces dejaré de encargarme de las facturas. Sin adornos, sin amenazas, solo un pronóstico del tiempo. No respondieron, al menos no de inmediato. El chat, usualmente un ruido constante de memes, alardes y fotos borrosas de guisos, siguió zumbando como si nada hubiera pasado. Jessica compartió un TikTok de una mujer haciendo ese movimiento de caderas que todo el mundo finge que es irónico. Papá puso un pulgar arriba. En algún punto entre el emoji y el silencio, la puerta dentro de mí se cerró. Abrí mi portátil y las cuentas que no debería conocer de memoria pero que conozco, las cosas que había puesto en piloto automático porque dolía menos hacerlo que discutir si alguien más debería hacerlo. Los préstamos estudiantiles de Jessica, la liquidación de su coche, el seguro de su coche. Quitar mi tarjeta. El seguro de la camioneta de papá, fuera. Internet, agua, electricidad. Mi tarjeta se desvinculó como una amarra cortada en el espacio. Servicios de streaming. Cerrar sesión. Cerrar sesión. Cerrar sesión. No temblé. Los dedos aprenden a no temblar cuando han pasado años tecleando las contraseñas de otras personas. Cuando terminé, la casa zumbaba como lo hace una casa en invierno. El aire moviéndose por los conductos, el refrigerador soñando. Hice té porque eso es lo que hace la gente cuando quiere que sus manos tengan algo que hacer además de temblar. Mi teléfono yacía boca arriba en la encimera como si pudiera sentir que lo observaba, desafiándolo a iluminarse. 3 semanas antes, porque soy el tipo de persona que piensa que los gestos pueden convertirse en puentes si son lo suficientemente anchos, le compré a Jessica un Toyota Corolla usado. Plateado, limpio, con pocos kilómetros, $12.000 de un amigo que tenía una hija que se iba a la escuela de posgrado y un buen corazón para una situación entre hermanas. El título, ya firmado a nombre de Jessica, estaba en una carpeta en la mesa de mi cocina bajo un lazo gigante de terciopelo que había pedido porque en algún lugar dentro de mí todavía tengo 7 años y pienso que un lazo hace que un milagro sea oficial. Para papá, había pedido un reloj de oro, sencillo, clásico, no ostentoso. Hice grabar la parte trasera, para el mejor papá. Sostuve esa pequeña frase en mi boca en la joyería de la manera en que sostienes tu lengua entre los dientes para ver si te pertenece. Pasé 1 hora eligiendo la fuente. El hombre detrás del mostrador preguntó si era para una ocasión especial. Una reparación, casi dije, pero en su lugar sonreí. Aléjate de la Navidad. Emoji riendo. Fui al garaje, encendí la luz y miré el Corolla. Me devolvió la mirada con la expresión vacía e impecable de cualquier cosa que no sabe que está a punto de ser utilizada como un arma. Tomé fotos, ángulo de 3/4, interior, odómetro. Tomé una foto del reloj en su caja de terciopelo, el grabado brillando como un secreto bajo la luz de la cocina. Luego subí las imágenes al chat grupal de la familia. Sin pie de foto, sin explicación, solo la prueba. El efecto fue inmediato y mayor de lo que esperaba. El chat, mi auditorio permanente de segunda mano, se quedó en silencio. No un silencio que dice que nadie lo vio, un silencio que dice que todos lo vieron. La tía Linda fue la primera en romperlo. Marissa, ¿esto es real? Tío Mark, ¿les compraste un coche? Mi prima Nina, espera, ¿qué está pasando? Luego mamá, cuyo silencio siempre ha sido el espejo en el que he revisado mi peinado emocional, lo siento mucho. Esa casi atravesó el cristal. A partir de ahí, la conversación se fracturó en dos, una pública y otra que podía sentir que sucedía en un chat separado sin mí.
De nuestro lado, la curiosidad se deslizó hacia la ira como una silla arañando el suelo de baldosas. Linda, ¿por qué te escribiría eso? Mark, ¿cuándo empezó esto? Nina, ¿que me perdí? Jessica intentó desviar el tema. Esto está fuera de contexto. Marissa está siendo dramática. Él no lo dijo con esa intención. Papá probó un nuevo guión. Nunca pedimos esos regalos. Ella hace cosas como esta para llamar la atención. Dejé mi té con demasiada fuerza y vi una ola desbordarse por el borde. Por una vez, no me lo tragué. Abrí notas, me desplacé a un documento que guardo para mí para no manipularme accidentalmente y olvidar. Luego comencé a escribir en el chat. No sentimientos, no metáforas. Números. Últimos 12 meses, pago automático del préstamo estudiantil de Yes, $3,182. Seguro de coche para Yes, $142. Seguro de la camioneta de papá, $189,12. Agua, luz, internet, promedio variable, $321 al mes. Copago del dentista para Yes, $240. Reparación del coche para Yes, $876. Veterinario de emergencia para el perro de papá, $310. Compras de supermercado, 7 veces, promedio de $120. Déficit del impuesto a la propiedad de papá, $600. Servicios de streaming que todos usan pero yo pago, $58 al mes. Le di a enviar, luego otro mensaje. Pedí un gracias varias veces. Me dijeron que estaba exagerando. El chat se quedó en silencio de nuevo, pero podía oír el siseo de algo quemándose. Linda, hemos notado el patrón. Simplemente no nos dimos cuenta de cuánto recaía sobre ti. Un mensaje privado de Nina, siempre supimos que algo andaba mal. Siento no haber dicho nada antes. Mamá llamó. Dejé que sonara. Cuando volvió a llamar, contesté y no dije nada. Llegó una hora después con una tarta que no sabía que no me gusta, más un reflejo que un postre, y se sentó en mi sofá sin quitarse el abrigo. Observamos la luz moverse en la pared como si fuera una tarde en una película que terminaría con un abrazo. Van a intentar darle la vuelta a esto, dijo finalmente. Ahora se harán las víctimas, ya que todo el mundo está mirando. Lo sé, dije. Dejó la tarta en la mesa de centro y juntó las manos sobre sus rodillas como si se preparara para el mal tiempo. Ya no estás sola en esto, añadió, y su voz se quebró en la palabra al sola, como si hubiera estado en su boca durante mucho tiempo, esperando una salida. La verdad es que no había planeado nada de esto como un general con mapas y alfileres. Pero la verdad también es que puedes planear algo sin admitir que lo estás planeando. Mi documento titulado Consecuencias había estado creciendo durante meses mientras me decía a mí misma que era solo una contingencia. Desactivar los pagos automáticos se sintió como cortar enredaderas de mis tobillos. Publicar las fotos se sintió como encender las luces y dejar que la gente viera el desastre en el que habíamos estado viviendo sin mí. Suplicarán por la mañana, dijo mamá, y tenía razón. A las 7:42 de la mañana, Jessica envió una disculpa de varios párrafos. Parecía escrita en un coche con la culpa y la aplicación de notas. Dijo que el emoji riendo era por otra cosa, que el mensaje de papá parecía peor de lo que sonaba, que yo estaba exagerando las cosas cuando podíamos simplemente hablar como adultos. Nunca dijo la única frase que le habría creído, me equivoqué. 10 minutos después, papá envió la suya. No intentaba excusarse, desviaba la atención. Te tomas las cosas demasiado a pecho. Siempre lo has hecho. Los dramas familiares no necesitan hacerse públicos. No debería haber dicho eso. No te hice daño. Lo que más le molestaba era que la audiencia que prefiere se había ampliado. Y entonces los parientes comenzaron a inclinarse. La tía Linda dejó de ser amable. Enumeró pequeñas humillaciones que habían vivido en su memoria como guijarros en un bolsillo. La cena de cumpleaños que pagué porque te va bien, ¿verdad? La tarta de acción de gracias de la que Jessica se burló mientras papá se reía. El tío Mark, que apenas le escribe a nadie, me envió un mensaje privado. Recuerdo lo del coche el verano pasado.
La forma en que alardeaba de que estaba solucionado, como si lo hubiera hecho él. Lo siento. No tenía la intención de descargar mis recibos. Pensé que las fotos serían un punto final a una larga frase. Pero cuando la garganta se abre, la verdad fluye. Añadí los $12.000 que había pagado por el Corolla, la factura del reloj de casi $2.000, grabado no reembolsable, y adjunté capturas de pantalla de cada factura vinculada a mi tarjeta. La respiración contenida en el chat se sintió como el momento antes de un veredicto. El coche se pondrá a la venta mañana, escribí. El reloj irá a subasta. He terminado de fingir que somos una familia cuando solo funciona en una dirección. Jessica lo leyó. Papá lo leyó. Nadie respondió. Silencio, pero honesto por una vez. Por la tarde, ya tenía el anuncio redactado y una cita con un tasador local cuya tienda olía a metal y relojes viejos. Mamá se sentó en el sofá, en silencio, y finalmente dijo lo que yo ya sabía. Van a venir aquí. Imaginé la calma fingida de papá, el temblor de barbilla de Jessica, la coreografía del arrepentimiento que hacen cuando la reputación está en juego. Imaginé publicaciones en Facebook sobre el perdón y la vida es corta. Imaginé a los parientes que ya estaban de mi lado buscando un arca ordenada para colocar sobre nosotros como un lazo que no había comprado. Que vengan, dije. Esa noche, vi una película con mi hijo, ambos apoyados en la oscuridad como si pudiera sostenernos. Me preguntó qué haríamos para Navidad y le dije, vamos a hacer que se sienta bien. Asintió como si fuera un plan con el que podía vivir. Arriba, las cajas que había guardado durante años, trabajos escolares antiguos, pequeñas huellas de manos, se sentían más pesadas y reales que cualquier lazo de terciopelo en un coche. Cuando apagué la televisión, me paré junto a la ventana delantera y observé el camino de entrada, no lleno de faros. Todavía no. Dejé el teléfono en la encimera, boca abajo, y respiré el tipo de silencio que llega cuando una casa es finalmente tuya. En algún lugar dentro de ese silencio, sentí una forma que no había reconocido antes encajar en su lugar. Poder. Pero no del tipo que grita, sino del tipo que simplemente deja de decir que sí. Pensaron que el coche y el reloj eran el final. No tenían idea de que esas eran solo las primeras losas en un camino que ya había comenzado a recorrer. Y aunque no lo sabía entonces, había una razón por la que Jessica se había reído tan fácilmente, tan cruelmente, la noche que ayudó a dejarme fuera de la Navidad, una razón por la que seguía mirando el Corolla en las fotos como si no fuera solo un coche. Era un salvavidas que creía que se le debía. No lo sabía entonces, pero podía sentirlo como un peso en el aire antes de la lluvia. No dormí mucho después de eso. No porque estuviera esperando una respuesta, esas habían dejado de tener sentido, sino porque una vez que finalmente dices la verdad en voz alta, tu cerebro rebobina cada momento en que te la tragaste. Me quedé allí, en la luz azul de mi despertador, y recordé recibos que no había enviado. Llamadas telefónicas que había atendido en huecos de escaleras para que mi hijo no las oyera. La forma en que la voz de mi padre siempre se suavizaba exactamente un octavo cuando necesitaba algo. Al amanecer, el libro de contabilidad en mi aplicación de notas había desarrollado su propia columna vertebral. Añadí fechas, banco, últimos 4 dígitos, números de confirmación, porque hay un tipo de vergüenza que se evapora cuando apuntas a las pruebas. A las 8:03 de la mañana, la tía Linda me escribió en privado, si quieres que esté allí cuando vengan, iré. Miré la pantalla, sorprendida de lo rápido que me picaron los ojos. Nadie se había ofrecido nunca a estar a mi lado cuando comenzaba la función. Gracias, escribí. Te avisaré. Me devolvió un pequeño emoji de cuchillo, lo que me hizo reír de la manera suave y culpable de las personas que han pasado demasiado tiempo siendo educadas. A media mañana, el chat grupal se convirtió en un tribunal sin juez. La gente fue cuidadosa al principio, como si caminaran descalzos en una cocina después de que se rompiera un vaso. Luego, la historia comenzó a tomar una forma que no tuve que forzar. Mi primo Daniel escribió, recuerdo cuando tu coche se averió y Jess publicó sobre, Dios provee, y luego apareciste con tu tarjeta de crédito. Jessica respondió con el tipo de emoji de ojos en blanco que puedes sentir a través de la pantalla. Oh, por Dios, Daniel, no te metas. No le respondí. En su lugar, publiqué capturas de pantalla.
El mensaje de papá preguntando si podía adelantar el impuesto a la propiedad solo por esta vez. El concepto de Venmo que decía la mitad de la cena cuando él había elegido el restaurante. El pago con marca de tiempo al dentista minutos después de la llamada de pánico de Jessica porque no podía masticar. Retrocedí hasta la primavera pasada y encontré la foto de un ramo que papá había publicado con "Mis chicas se merecen el mundo" y la adjunté junto a la factura de las mismas flores, que yo había pedido porque él había olvidado el Día de la Madre y me pidió que lo ayudara a salir de un apuro. Marissa, escribió entonces, un mensaje privado que intentaba sonar tranquilo. No somos así como familia. Es exactamente como somos, respondí y sentí como mis costillas se aflojaban como una cremallera que finalmente se desengancha. La reacción violenta no vino de extraños. Nunca lo hace. Vino de las personas que se benefician de tu silencio. Estás siendo cruel, escribió Jessica públicamente. Sabes que papá tiene orgullo. ¿Por qué humillarlo? La tía Linda intervino antes de que yo pudiera. Se humilló a sí mismo, Jess. No le enseñes a tu hermana cómo cargarlo. Mark añadió, debería haber dicho algo hace años. Nina me envió un corazón que de alguna manera se sintió como una mano sobre la mía. Cada vez que el chat moría, no era porque no tuvieran nada más que decir. Era porque hay un silencio específico que se asienta cuando la mentira sobre la que estás sentado se mueve bajo tu peso. Dejé que hiciera su trabajo. Cerré mi teléfono y abrí mi portátil. El anuncio del coche me llevó 15 minutos y 10 años. Un solo dueño, excelente estado mecánico, interior limpio. Dudé sobre el precio, luego lo puse más bajo que el del mercado porque quería que se fuera rápido, y quería ser yo quien decidiera cómo se veía la generosidad en mi casa. Subí fotos, las de anoche y la que tomé ahora. El lazo de terciopelo todavía estaba ahí como una broma que ya no contaba. El reloj se lo llevé a un tipo llamado Martín, cuya tienda olía a centavos viejos y aceite de limón. Miró el grabado a través de su lupa, con la boca apretada en una línea como si él fuera el que intentaba no sentir nada. Perderás dinero, dijo, no de manera cruel. Lo sé, dije. A veces el descuento es el punto. De camino a casa, tomé el camino largo y pasé por el parque donde papá solía llevarnos cuando éramos pequeñas. Podía verlo en mi cabeza, silbando al perro, viendo a Jessica colgarse boca abajo del juego de trepar mientras yo intentaba averiguar cómo hacer funcionar un balancín sin un compañero. El recuerdo dolió porque no todo fue malo. Esa es la peor parte. La gente quiere villanos para poder sentirse ordenada. Pero la verdad es más desordenada. A veces, la persona que te calienta las manos junto a la hoguera también te deja fuera en el frío cuando llega la compañía. De vuelta en casa, fregué la cocina como si las encimeras hubieran dicho algo insultante. Mi hijo bajó alrededor del mediodía, con el pelo en ese medio rizo que se le forma cuando duerme demasiado profundo de un lado. ¿Estás bien?, preguntó, que es la forma de un niño de 13 años de decir, debería preocuparme. Le dije que íbamos a comer pizza y ver una película más tarde. Hizo un puño y susurró, sí, como si estuviéramos planeando un atraco. Se me ocurrió entonces lo fácil que es olvidar que tus hijos te están observando. La forma en que pones límites se convierte en la forma en que ellos los ponen. Si todo lo que aprendió de mí fue que no tienes que pararte en las puertas esperando a ser elegido, tal vez la última década rascaría menos salirse. Alrededor de las 2, el chat grupal se encendió de nuevo. Vamos para allá, escribió papá. Necesitamos hablar cara a cara. Sin signo de interrogación. Sin por favor. Mi corazón latió de esa manera sorda y antigua que significaba que mi cuerpo recordaba ser la niña que siempre tenía que ganarse el afecto al borde de la actuación. Puse mi teléfono boca abajo y caminé hacia el armario del pasillo donde guardo la cuña de la puerta y un pequeño cuaderno con una lista titulada Reglas de la casa. La leí en voz alta como una canción de cuna para un tipo diferente de niño. No entran a menos que tú lo digas. Si lloran, no es tu culpa. Si tiemblas, exhala y siente tus pies. Tienes permitido terminar la conversación. No devuelves lo que te quitaron porque estén arrepentidos. La cuña fue junto a la puerta. El cuaderno fue a mi bolsillo trasero como un talismán al que podría aferrarme en caso de que las palabras se me escaparan. A las 3:30, la tía Linda escribió, ¿nos quieres ahora?
Escribí sí y lo borré, y escribí no y lo borré de nuevo. No quería un circo, pero tampoco quería ser la única en la arena. Venid a las 4, escribí. Ella respondió, estamos en camino. El emoji del cuchillo apareció de nuevo, y esta vez me reí de verdad. El tasador llamó a las 3:45 para decir que el reloj estaba en consignación y probablemente iría a un caballero que colecciona disculpas. Casi le digo que era lo más divertido que había oído en toda la semana, pero había grava crujiendo en mi camino de entrada, y el sonido sacó todo el humor de la habitación. Miré por la mirilla y vi la camioneta de papá. Jessica en el asiento del pasajero, usando gafas de sol en la sombra como una persona disfrazada de luto. Salieron con ropa oscura que me hizo pensar más en la iglesia que en el duelo. Su caminar hacia el porche tenía ese curioso andar de gente culpable, rápido y luego lento, como si al controlar el ritmo, pudieran controlar el resultado. No abrí la puerta. Les hablé a través de ella. Podéis hablar desde ahí. Papá soltó una risa. Cariño, no seas ridícula. Mi mano no tembló cuando deslicé la cadena en su lugar y la abrí 3 pulgadas. Haremos esto a mi manera, en mi casa, dije. Parpadeó como si las palabras no encajaran en mi cara. Jessica levantó una bolsa de regalo, brillante y lánguida con el peso de la nada. Te trajimos algo, dijo, con la voz afinada para ser dulce. Podía oler el metal barato a través del papel de seda, podía ver en sus ojos que había pensado que el gesto volvería a encender un interruptor. Quédatelo, dije. Lo necesitarás más. Abrió la boca, pero entonces se cerró de golpe la puerta de un segundo coche. La tía Linda era un bloque de color brillante al final del camino, Nina medio paso detrás. Ni siquiera miraron la camioneta de papá. Me miraron a mí, de la manera en que la gente mira a los bomberos en las películas justo antes de que caiga la última pared. Linda no esperó una invitación. Se detuvo un escalón por debajo del porche y cruzó los brazos. No vamos a montar un espectáculo, dijo con calma. Decid lo que vinisteis a decir, y luego escuchad lo que necesitáis oír. La mandíbula de papá se tensó alrededor del viejo orgullo. Tiene todo un vocabulario que vive en sus cejas, y en ese momento deletreaban un insulto de decepción. Empezó de todos modos. Llevamos las cosas demasiado lejos, dijo secamente. Jessica intervino. Hemos tenido un año difícil. Las palabras se sentían premasticadas. La tetera hizo clic detrás de mí, el sonido que hace mamá cuando quiere que una conversación tenga un principio y un fin, y comprendí que tenía más gente de mi lado que asientos en mi porche. Aún así, mantuve la cadena firme. Enviaste un mensaje que decía, aléjate de la Navidad, dije. Te reíste. Cancelé lo que pago. Esa es la única matemática aquí. Jessica se rió una vez, pequeña y aguda para demostrar que podía. Luego su mano se deslizó, sin permiso, sin pensarlo, hacia la ligera curva de su abdomen. Fue la cosa más pequeña, una presión, una mirada hacia abajo como un respingo disfrazado de énfasis. Nina lo vio primero. «Estás embarazada, ¿verdad?», preguntó. No cruel, solo quirúrgico. El porche contuvo la respiración. La barbilla de Jessica se levantó, luego cayó. Papá miró la barandilla como si lo hubiera traicionado. Sentí que algo hacía clic, algo que había estado traqueteando desde anoche. Por supuesto. El coche nunca fue un coche. Era seguridad. Era una narrativa. Era el lazo que querían atar a una elección que sabían que tendría más sentido para la gente si había un accesorio en el camino de entrada. Me alegro por ti, dije finalmente. Y lo dije de la manera complicada en que deseas buena fortuna a alguien que no sabe qué hacer con ella. Pero no te voy a dar un coche. La maternidad no funciona así. Jessica miró a papá entonces, y en esa mirada, vi desarrollarse toda la obra familiar. El pase del testigo, la cola, la música hinchándose para la genuflexión. ¿Lo hizo? Realmente dobló una rodilla sobre las tablas de mi porche, como si la contrición fuera una coreografía que pudiera recordar muscularmente. No fue grandioso. Fue torpe. Quizás por eso lo creí lo suficiente como para no cerrar la puerta de golpe. No le dije que se levantara porque lo quisiera pequeño.
Le dije que se levantara porque estaba harta del teatro. Te perdono, dije, y vi cómo el alivio inundaba y luego se detenía cuando añadí, eso significa que nada cambia para mí. Significa que ya no voy a arrastrar esto conmigo. Él asintió, y por primera vez en años, mi padre no parecía el hombre que siempre sabía exactamente dónde pararse en una foto familiar, sino alguien que intentaba averiguar dónde poner las manos. Se fueron con su bolsa de regalo, su ropa oscura, su silencio finalmente honesto. Me quedé dentro de la puerta y sentí la casa asentarse como un pulso que baja después de una carrera. Linda me apretó el hombro lo suficientemente fuerte como para dejar marcas de media luna. Orgullosa de ti, dijo. Nina se secó debajo del ojo con el borde de su manga como si el polvo acabara de aprender a volar. Esa noche, mi hijo y yo vimos una película de atracos y nos repartimos lo último de la pizza. Y cuando me preguntó por qué seguía mirando por la ventana, le dije, porque algunas puertas las cierras 2 veces al principio, hasta que tu cuerpo aprende que estás a salvo. Asintió y volvió a su juego, los dedos volando como pájaros. Volví a mirar el anuncio del coche en mi teléfono y pensé en las manos. Las suyas, las mías, las que algún día agarrarían ese volante por primera vez porque la madre de alguien finalmente pudo permitirse decir que sí. El golpe no llegó. No esa noche, lo cual es de alguna manera peor y mejor a la vez. El suspense hace que el aire sepa a metal, pero incluso ese sabor es mejor que el viejo sabor de ser la billetera de la familia que todos guardan en su bolsillo trasero hasta que llega la cuenta. La mañana llegó pálida y agotada, el tipo de gris que parece estar esperando a que algo suceda. La casa estaba demasiado silenciosa. Mi hijo se había ido temprano a la escuela, el perro no había ladrado ni una vez, y mi café sabía como si lo hubiera hecho con nervios en lugar de granos. Había pasado la noche repasando la escena en el porche. La genuflexión de papá, el respingo de Jessica, el silencio medio tragado que siguió a la pregunta de Nina. Embarazada. La palabra había resonado por las paredes mucho después de que se fueran, como si quisiera asegurarse de que la había oído correctamente. No sabía qué sentir. Lástima, ira, vindicación. Todo ello enredado como luces de Navidad defectuosas. Esperaba que suplicaran, que pusieran excusas, que me manipularan para que los perdonara. Pero no esto. Un bebé. Otra generación, otra frágil excusa para mantener el ciclo en marcha. Intenté decirme a mí misma que no era mi problema, que sus elecciones finalmente los habían alcanzado. Pero la verdad era más pesada. Debajo de las capas de traición y agotamiento, todavía sentía algo que odiaba, responsabilidad. Al mediodía, mi teléfono volvió a vibrar. La tía Linda, luego mamá, luego Nina. ¿Estás bien?, decía el mensaje de Linda. No debería haberlo dicho en voz alta, pero se lo merecía. Escribí de vuelta, no hiciste nada malo. Luego lo borré. Luego lo escribí de nuevo y lo envié. A las 12:37, mamá llamó. Volverán, dijo antes de que pudiera siquiera decir hola. Está avergonzado. No dejará que esa sea la última palabra. Él ya dijo la última palabra, le dije. Lo perdoné. Tú lo dijiste, corrigió suavemente. Pero él no lo oyó. Miré por la ventana el camino de entrada vacío. Entonces tendrá que aprender a vivir con el silencio. Ella suspiró. Esa es la cosa con hombres como tu padre. No pueden. El silencio los hace sentir pequeños. Esa tarde, puse a la venta el Corolla. Bajé el precio de nuevo, lo suficiente para hacerlo irresistible. En 1 hora, recibí un mensaje de una mujer llamada Clara. Madre soltera, 2 trabajos. Mi hija empieza la universidad el mes que viene, escribió. Hemos estado buscando algo fiable pero asequible. Este parece perfecto. Algo en su tono me desarmó. No regateó, no jugó a juegos. Solo dijo que traería dinero en efectivo y gratitud. Cuando llegó a la mañana siguiente, la vi salir de un sedán más viejo que tosía con cada respiración. Parecía más joven de lo que esperaba, cansada de la manera en que se cansan las mujeres cuando la vida nunca se detiene para ellas. Su hija salió del asiento del pasajero, una chica de apenas 20 años, con manos nerviosas y los mismos ojos esperanzados que yo solía tener. Caminaron alrededor del coche lentamente, casi con reverencia.
La chica susurró, es precioso, mamá. Clara sonrió, con los ojos vidriosos. Tu primer coche, dijo suavemente. Cuídalo bien. Cuando se volvió hacia mí, le entregué las llaves y dije, ahora es tuyo. Ella parpadeó. ¿Estás segura de que no quieres un depósito primero? No, dije. Confío en ti. Dudó, luego me abrazó fuerte, inesperadamente, como si supiera lo que costaba dejar ir algo que una vez significó amor. Cuando se fueron, vi el Corolla plateado desaparecer por la carretera hasta que no fue más que una mota de luz. Pensé que sentiría alivio. En cambio, me sentí vacía, como si acabara de enterrar algo. Esa tarde, también empaqueté el reloj. El que estaba grabado para el mejor papá. El tasador, Martín, llamó. Vendido, dijo. Por un precio justo, considerando todo. Considerando todo, repetí. La frase se sentía extraña en mi boca. Al día siguiente, transferí parte del dinero para liquidar el último saldo de mi tarjeta de crédito, la que estaba cargada con años de emergencias familiares. El resto lo guardé para la Navidad de mi hijo. Él no sabía nada del dinero, por supuesto. Para él, todo este caos era ruido de fondo, la estática entre la escuela y los deberes, la ocasional discusión susurrada entre adultos. Esa noche, mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra jugando a un videojuego, preguntó, ¿vamos a casa del abuelo por Navidad? Me quedé helada. Me miró con esos mismos ojos marrones y suaves que solían derretirme cuando era pequeño. Solo quiero saber para decirle a Jacob si estaremos aquí o fuera. Quería darle algo simple, un sí o un no. Algo que no necesitara una historia de fondo. Nos quedamos en casa, dije finalmente. ¿Por el abuelo?, preguntó en voz baja. Porque el hogar debe sentirse bien, le dije. Lo pensó por un segundo, luego asintió. Bien, dijo. Entonces, ¿podemos hacer tortitas en la mañana de Navidad? Sí, dije. Extra de sirope, sonrió. ¿Hecho? Para el fin de semana, el chat familiar había vuelto a quedar en silencio. Sin planes de vacaciones, sin memes sarcásticos, sin Jessica inundándolo de filtros y falsa alegría hasta el domingo por la noche. Apareció un mensaje de Jessica. Ya no sé qué decir. Sé que me odias. Solo quiero empezar de nuevo. Luego otro. Tenías razón sobre papá. Está tratando de fingir que todo está bien, pero no es así. Apenas me habla. Mamá también mantiene su distancia. Ni siquiera sé quién soy sin que todos me miren como si fuera perfecta. Miré la pantalla. Por un momento, casi respondí, pero no me fié. Había visto demasiadas de sus disculpas evaporarse en el momento en que alguien más venía a su rescate. Dejé el teléfono y volví a envolver regalos. Pequeños, en su mayoría prácticos, calcetines, una sudadera nueva para mi hijo, la consola que él no creía que pudiera permitirme. No se trataba de los regalos. Se trataba de reclamar la alegría de dar sin ataduras. A la mañana siguiente, paró un camión de reparto. El conductor me entregó una caja pequeña. Dentro había un reloj de imitación barato, del mismo color que el que había hecho grabar para papá. Sin nota, sin remitente. Me reí. Era un movimiento tan típico de Jessica. Culpa disfrazada de ironía. Mamá me escribió 2 horas después. Están en caída libre. Tu padre está enfadado con los parientes por ponerse de tu lado. Jessica ha estado llorando toda la semana. No dejes que te arrastre de nuevo. No lo haré, respondí. Pero ya podía sentir que intentaba tirar. Unos días antes de Navidad, la tía Linda me invitó a cenar. Solo nosotras, dijo. Sin disculpas, sin fingimientos. Cuando entré en su casa, el olor a canela y asado llenaba el aire. Había risas. No risas educadas, sino del tipo que sacude los hombros. Nina me abrazó en la puerta. Ya era hora de que dejaras de alimentar a esos lobos, dijo. Todavía estoy aprendiendo a parar, admití. Linda me sirvió una copa de vino y sonrió. Entonces empieza por comer con la gente que te ve. La mesa no era grandiosa, solo éramos 6.
Pero por primera vez en años, no me sentí como una extraña sentada en ella. No tenía que medir cada palabra. No tenía que escanear la habitación en busca de aprobación. A mitad de la cena, Linda se inclinó y susurró, intentarán reescribirlo. Dale tiempo. Pero por ahora, has ganado. No me sentía como una ganadora. Solo libre. En la mañana de Navidad, mi hijo corrió a la sala de estar y se detuvo en seco cuando vio el regalo apilado bajo el árbol. Mamá, dijo, con los ojos muy abiertos. ¿No lo hiciste? ¿Lo hice? Rasgó el papel de regalo hasta que apareció la nueva consola, reluciente bajo la luz. Su alegría era ruidosa, sin filtros, del tipo que no había oído en años. Me abrazó tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. Esta es la mejor Navidad de mi vida, dijo en mi hombro. Y por primera vez, le creí. Esa noche, después de que se fuera a la cama, me quedé en la sala de estar y miré el espacio vacío donde una vez estuvo aparcado el Corolla, donde una vez estuvo el reloj de mi padre en su caja, donde todas las cosas que solía regalar habían esperado una vez a ser tomadas. Durante años, pensé que la generosidad era amor. Pero esa noche, me di cuenta de que los límites también lo son. El teléfono vibró en la encimera. Un nuevo mensaje de Jessica. Solo 4 palabras. Tengo mucho miedo, Marisa. Lo miré durante mucho tiempo. Era lo primero honesto que había dicho nunca. El mensaje de Jessica permaneció sin leer durante 2 días. No porque no lo viera, lo vi, una y otra vez, sino porque no podía decidir qué tipo de hermana quería ser a partir de ahora. La que corre a arreglar las cosas, o la que finalmente deja que la gente sienta las consecuencias de lo que ha construido. En la tercera mañana, llegó el correo. Entre las facturas y los folletos había un sobre pequeño de color crema. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra en bucle de Jessica, la que usaba en las tarjetas de cumpleaños cuando éramos niñas. Dudé, pasando el pulgar por la junta como si pudiera quemarme. Luego lo abrí. Dentro había una sola tarjeta doblada. Las palabras eran sencillas, escritas sin su habitual teatralidad. Estoy embarazada. Papá no me habla. Mamá lo intenta, pero está cansada. No sé lo que estoy haciendo, y no sé quién ser ahora que nadie me aplaude. Te echo de menos. Siento todo. Solo desearía que pudiéramos volver atrás. Sin exigencias, sin culpa, solo miedo y confesión. Dejé la carta sobre la encimera y la miré fijamente. Había esperado años una disculpa de ella. Ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer con ella. Esa noche, se la enseñé a mamá. La leyó en silencio, sus ojos se suavizaron con cada línea. Cuando terminó, la dobló con cuidado como si fuera algo frágil. Decidas lo que decidas, dijo, poniéndola de nuevo en mi mano. Que sea por ti, no por la chica que solías desear que fuera. Tenía razón. Durante la mayor parte de mi vida, había estado tratando de amar la versión de Jessica que me había inventado. La hermana que algún día podría mirarme y ver más que conveniencia. Pero esa persona nunca existió. La que escribía esta carta. Quizás ella finalmente sí. Pasó una semana. No más mensajes. No más charlas familiares. Era casi pacífico, el tipo de paz que se siente temporal, como el mundo conteniendo la respiración. Entonces mamá llamó una tarde, con la voz baja. Están en camino, dijo. ¿Quiénes?, pregunté, aunque ya lo sabía. 15 minutos después, el sonido de la grava crujiendo llenó el camino de entrada. No me moví al principio. La tetera hizo clic en la cocina, el perro se movió junto a la puerta, y mi corazón latió como si estuviera ensayando una línea que aún no había aprendido. La camioneta de papá apareció. Aparcó más despacio de lo habitual, con el motor encendido un momento de más, como si apagarlo hiciera que todo fuera definitivo. Jessica salió primero. Estaba más pesada ahora, no solo por el embarazo, sino por algo más pesado, como el arrepentimiento. Sus hombros se curvaban hacia adentro, sus pasos eran cuidadosos. Papá la seguía, más viejo de alguna manera, la confianza drenada de su postura. Cuando mamá abrió la puerta para recibirlos, no dijo hola. Simplemente se hizo a un lado. ¿Sabes dónde está?, murmuró.
Me encontraron en la cocina, limpiando una encimera que no lo necesitaba. No levanté la vista de inmediato. Cuando lo hice, fue como ver fantasmas que no estaban seguros de pertenecer a la luz del día. Papá habló primero. Marisa, dijo, su voz más pequeña de lo que nunca la había oído. ¿Podemos hablar? No respondí. Solo señalé la mesa. No se sentaron de inmediato. Jessica se quedó junto a la puerta, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. No se parecía en nada a la hermana que se había reído a mi costa hacía un mes. Parecía alguien que finalmente había aprendido que ser adorada no es lo mismo que ser amada. Papá dio un lento paso adelante. No tengo excusa, dijo. Tenías razón en todo. Te quitamos cosas porque era fácil. Tratamos tu esfuerzo como oxígeno, algo que pensamos que siempre estaría ahí. Tragó saliva con dificultad, sus ojos se desviaron hacia el suelo. Lo siento. La habitación se quedó quieta. Jessica se movió a continuación, su voz apenas un susurro. No espero que me perdones, dijo. Solo necesitaba que supieras que yo también lo siento. Pensé que podría mantener a todos felices si te mantenía pequeña, pero todo lo que hice fue hacerme más pequeña a mí misma. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, sin teatralidad, ambos se arrodillaron. Sin discursos, sin llanto, solo el sonido de la piel encontrándose con el azulejo. Me quedé helada. No fue la visión de ellos arrodillados lo que me sorprendió. Fue la silenciosa sinceridad en ello. No estaban suplicando. No estaban actuando. Se estaban rindiendo. Por un momento, nos vi a todos de vuelta al principio. Papá, más grande que la vida, enseñándome a andar en bicicleta pero sin mirar nunca atrás para ver si me caía. Jessica, la brillante, siempre la primera en todo, siempre perdonada por ello. Yo, en algún lugar del fondo, observando y esperando una oportunidad para ser suficiente. Y ahora la balanza finalmente se había equilibrado, no a través de la venganza, sino del agotamiento. Levantaos, dije suavemente. Parecían inseguros, como si necesitaran permiso. Por favor, añadí. No se trata de humillación. No quiero eso. Papá se levantó primero, sus rodillas crujieron. Jessica lo siguió, secándose las mejillas. Os perdono, dije. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. No porque se lo hubieran ganado, sino porque ya no quería cargar con el odio. El perdón, me di cuenta, no era para ellos. Era para mí. Nos sentamos a la mesa después de eso, 3 personas fingiendo recordar cómo ser una familia. Papá elogió la casa. Jessica preguntó por mi hijo. Respondí con frases de una sola línea, educada pero no cálida. Se quedaron 1 hora. El tiempo suficiente para terminar el té que trajo mamá, el tiempo suficiente para agotar todos los temas seguros, el tiempo suficiente para que yo sintiera que los bordes de la paz comenzaban a formarse. Cuando finalmente se levantaron para irse, papá dudó en la puerta. No espero que vuelvas, dijo. Pero espero que algún día nos visites. No respondí. No insistió. Caminaron hacia la camioneta lentamente, casi con ternura, como si supieran el peso del momento. Cuando el motor se desvaneció por la carretera, mamá se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Lo estoy, dije. No era del todo cierto, pero estaba bastante cerca. Esa noche, mi hijo entró sigilosamente en la cocina en calcetines, con el pelo desordenado por el sueño. ¿Vamos a volver alguna vez a casa del abuelo?, preguntó. Me agaché a su lado, le aparté un mechón de pelo de la frente. Quizás algún día, dije. Pero no ahora mismo. ¿Por qué no? Porque el hogar debe sentirse bien, le dije. Me miró durante un largo momento, luego asintió como si entendiera más de lo que yo quería que entendiera. Más tarde, cuando la casa volvió a estar en silencio, me senté junto a la ventana con una taza de té que se había enfriado. Afuera, el cielo estaba cargado de nubes de nieve. El reflejo en el cristal se parecía casi a otra versión de mí. La que solía suplicar que la dejaran entrar, reemplazada por la que finalmente había aprendido que no lo necesitaba. Pensé en la carta de Jessica, en la disculpa de papá,
en el coche que ahora estaba en el camino de entrada de otra persona, en el reloj en la muñeca de un extraño. Todo lo que me quitaron se había ido. Pero de alguna manera me sentía llena, porque lo que me quedaba, la paz, los límites, la risa de mi hijo arriba, era finalmente mío. La puerta no estaba cerrada con llave, pero ya no estaba abierta de par en par. Y por primera vez en mi vida, eso se sintió correcto.